Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por estar un sábado más con nosotros acá en Sinergia CEFIA, este espacio en donde le acercamos el quehacer de los y las profesionales de las ingenierías y también de la arquitectura. A propósito de este calor, del manejo que debo hacer de los residuos, de qué es un residuo, qué puedo manejar en mi casa, qué no debería manejar en mi casa, es que tenemos a nuestro invitado aquí para conversar de eso, del manejo de los residuos y de sobre todo, don Freddy, con este calor si algo se descompone más pronto de lo que debería. Entonces vamos a hablar de esos consejos bien importantes. Los presento, nuevamente les presento al ingeniero don Freddy Bolaños, el director de ejercicio profesional del CEFIA y además experto en esta materia. Don Freddy, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por acompañarnos. Voy a empezar, don Freddy, por todo lo que ya yo no necesito es sinónimo de desecho, de basura, de material revalorizable. ¿Son conceptos diferentes? Bueno, vamos a ver, la basura tiene la característica de que está contaminada. O sea que cada uno de los elementos que la componen ya han entrado en contacto con otros elementos que son diferentes. Tenemos material un poco más sólido, tal vez algún material líquido, ¿verdad? Y entonces esos ya han entrado en contacto y consecuentemente están contaminados. Eso es lo que hace, digamos, la basura como tal. El residuo, como tal, el residuo sólido es un tipo de material que ha pasado por un ciclo de uso, pero puede ser utilizado o puede pasar por un proceso de transformación eventualmente y puede ser utilizado para otros fines, ¿verdad? Entonces, el residuo sólido es un tipo de material que puede ser segregado y puede ser sujeto a un uso posterior, mientras que la basura no. Esa es la gran diferencia. Entonces hemos utilizado a veces el concepto muy general, incluso cuando éramos más pequeños, de decir basura y pensamos que todo es basura y ya entendimos que no. Empezamos por ahí, por un cambio hasta de cultura, don Freddy. Pero ciertamente somos nosotros los responsables de que sea basura o que sea residuo sólido. Somos nosotros los responsables. Si nosotros llegamos y pues lo mezclamos todo, pues es basura. Pero si nosotros pues, ciertamente tenemos la práctica de hacer algún tipo de separación, entonces pues está en nuestras manos también desde el origen poder hacer que el residuo que realmente tiene un valor pueda ser utilizado para tal cosa. Y la basura o ya el material que no podemos utilizar más, pues que efectivamente pueda ir a un sitio de disposición final, pero en menor volumen y en menor peso. Don Freddy, entendiendo que nosotros, ¿verdad?, quienes manipulamos somos los que determinamos si algo se convierte en basura o no, y que usted también menciona hacia dónde deben ir los desechos, llevo mi pregunta a lo siguiente. Hemos cambiado en Costa Rica un poco la cultura de entender que no todo es basura, ¿verdad? Hemos podido ir clasificando algunos de estos materiales, pero a veces tenemos la duda de qué pasa después, porque yo pude separarlo, pero ¿cuál es el proceso en el que normalmente aquí, don Freddy, en nuestro país, se tratan los desechos? Un poco para también comprender eso, son las condiciones idóneas. Desde el punto de vista de ingeniería, uno dice, ¿qué tiene que ver la ingeniería en el trámite de los desechos o de los materiales? ¿Cómo es ese proceso? Vámonos primero a la parte más conceptual. El manejo de los residuos no es solamente generar y ir a parar a un relleno sanitario, no es eso. Hay un concepto que se conoce como la gestión integrada del residuo sólido y está compuesta por distintas etapas funcionales. Está la etapa donde se genera la generación en el origen, ¿verdad? Que es un poco lo que estábamos hablando hace un momentito. Pero también tenemos lo que es el almacenamiento in situ, ¿verdad? Que eso son todas las prácticas que nosotros tenemos en nuestros domicilios desde el momento en que se origina hasta el momento en que nosotros pues lo contenemos y pasa a la siguiente fase funcional, que es la recolección. ¿Okay? Ahora, nosotros tenemos adicionalmente dos otras fases que aquí en Costa Rica no se ven muy frecuentemente, que es el procesamiento y la transformación y, por otra parte, el acopio y transferencia. Y finalmente tenemos lo que es la disposición final o evacuación final. Todo este sistema está, digamos, interrelacionado y depende en gran manera del origen.
y voy a ir explicando un poquitito esto. Y hay muchísima ingeniería detrás, dicho sea de paso. Entonces, vámonos con la parte del origen, ya la hablamos un poquitito. Ahí solamente hacer unas cuantas aclaraciones adicionales. Cuando nosotros hacemos el almacenamiento en domicilio, bueno, depende mucho de condiciones de humedad, de temperatura, y en función de eso, eso se une con la siguiente etapa, que es la recolección. Si yo tuviera un país, o si viviéramos en un país seco, poco húmedo, yo podría contener más tiempo en el domicilio los residuos, porque el proceso de descomposición es un poco más lento, ¿verdad? Y la temperatura un poco más baja, ojalá, ¿verdad? Pero en nuestro país esas no son las condiciones. Tenemos alta humedad, alta temperatura, y eso hace que los microorganismos que están allá dentro de esos residuos, pues aceleren su metabolismo y generan pues, vectores ambientales. Vectores ambientales me refiero a malos olores, que atraen otros vectores ambientales como insectos, aves, roedores, otro tipo de cosas. Entonces, esa etapa de almacenamiento in situ, ¿verdad? Hay que prestarle un poco de atención. También nosotros somos responsables de eso. Cuando uno llega y sabe que al día siguiente viene el proceso de recolección, yo no debería sacar mi residuo y dejarlo afuera. No debería hacer eso. Pasan tantas cosas cuando dejamos eso afuera y luego nos quejamos. No deberíamos. Eso debería ser unos cuantos minutos, una media hora antes de que pase el servicio de recolección. Y ahí también me detengo. Cuando estamos ahora en la fase funcional de la recolección, bueno, nosotros en nuestro país tenemos el privilegio de que nos pasan a recoger punto a punto, o sea, puerta a puerta, pero otros países, inclusive más desarrollados, que tienen un sistema de gestión integrada de residuos sólidos distinto, eso más bien es un punto comunal de recepción en donde las personas se tienen que movilizar, ir a dejar sus residuos a esos puntos. ¿Y por qué se hace así? Porque es más barato. El camión no tiene que estar parando y arrancando, parando y arrancando. Entonces, pues utilizando metodologías de ingeniería se puede llegar y definir pues, con los puntos en donde se tiene que recolectar y hacer menos paradas. En nuestro país no. En nuestro país somos privilegiados. Somos privilegiados. No la hemos visto en ese sentido, ¿verdad? Sí, somos privilegiados y además tenemos típicamente 2 veces en algunos lugares, pero dos días de recolección, ¿verdad? Hacemos nuestra primera pausa y regresamos para seguir explicando cuál es el proceso de recolección y tratamiento de los residuos sólidos en nuestro país. Jornadas técnicas. La realidad de las problemáticas nacionales explicada y analizada por expertos. Organiza el CEFIA y sus colegios miembros en alianza estratégica con el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica, COLPE. Les invitamos a seguir el detalle de cada jornada por las redes sociales del CEFIA y el COLPE. En M Tienda encontrarás el outfit para toda ocasión. Todas nuestras prendas se encuentran en tendencia y a precios súper accesibles. Te invitamos a visitarnos en nuestra tienda física ubicada en Acerrí, Plaza Geisa, local número 5. Además, a seguirnos en nuestras redes sociales y también pueden hacer sus compras por medio de nuestro WhatsApp y nuestra tienda virtual. Hacemos entregas a todo el país por medio de Correos de Costa Rica. Es muy interesante, don Freddy, porque ahora un poco empieza uno a razonar que ve el camión recolector de la basura que pasa cerca de, digamos, pasa frente a mi casa y en un día específico y el día siguiente está como a unas 2 cuadras y a veces uno dice, ay, hubiesen pasado el mismo día. Bueno, ahora puedo entender que hay un montón de elementos que justifican que a 2 cuadras arriba el camión recolector no pase el lunes, sino que pase el martes. Y también eso tiene que ver con las capacidades de los equipos, ¿verdad?
Entonces, bueno, en el tema de recolección tenemos esas condiciones. Pero bueno, la otra cuestión es lo relacionado con lo que es procesamiento y transformación. En ciertos países tenemos esa fase funcional que lo que busca como primer objetivo es disminuir el volumen del residuo. Y obviamente capturar mecánicamente, o sea, con una serie de equipos que van separando por densidad, por tamaño, por peso, material que puede ser valorizable. Y son sistemas mecanizados, ¿verdad? En nuestro país eso pues no es algo que veamos, pero hay otros países en donde esa fase funcional existe. En nuestro país existe, pero tiene una connotación un tanto distinta, ¿verdad? Es un poco más manual y no está típicamente como instaurada, sino que depende de cada localidad. Cada municipio, claro. Correcto. Vámonos a la otra fase funcional, que es el acopio y transferencia. Ese tipo de unidades, pues, se dan en condiciones en donde las distancias que se tienen que recorrer hasta al sitio de disposición final son muy grandes. Y no tiene sentido ni es costo efectivo estar utilizando camiones de pequeña capacidad haciendo ese montón de viajecitos. Es muy caro. Entonces, estos camioncitos que tienen que tener un cierto tamaño para estar entrando por las ciudades con carreteras de ancho de vía relativamente pequeñas, llegan a un punto de acopio y de ahí salen camiones de mucho mayor capacidad y hacen menor cantidad de viajes al punto de disposición final. Y esa es la función de la fase funcional de acopio y transferencia. Y finalmente, pues tenemos lo que es la evacuación final, que es pues lo que se conoce como rellenos sanitarios, que no es lo mismo que un botadero. Son cosas completamente distintas. Y en ese tipo de infraestructura también hay muchísima ingeniería involucrada. Ahí tenemos sistemas de evacuación de aguas pluviales, manejo de gases, impermeabilización, zonas de movimiento de los camiones, tenemos edificios administrativos, tiene un montón de aspectos que están relacionados específicamente con prácticas de ingeniería. Ahora, habiendo explicado un poco todos estos elementos, veamos la siguiente interacción. ¿Cómo es que funciona nuestro país? Origen, ¿verdad? Generación en origen, acopio en almacenamiento in situ, recolección, punto de disposición final. Pero eventualmente podemos tener en otras ocasiones almacenamiento in situ y de ahí pasa a acopio y transferencia y de acopio y transferencia puede pasar a evacuación final. Entonces, lo que estoy tratando de explicar es que el sistema de gestión integrada de residuos sólidos compone esos elementos y dependiendo del lugar aparece uno o desaparece otro. Hay unos que siempre van a aparecer: origen, almacenamiento in situ, recolección y evacuación final, ¿verdad? Don Freddy, es muy interesante porque podemos entender muchísimo más los procesos y nosotros también ser un poco más conscientes de mi realidad, la realidad nacional, ¿verdad? De los ejemplos que usted pone que en otros países la gente tiene que movilizarse hasta un punto de recolección. Ahora que usted lo explicaba, pues es más barato y uno pensaría, bueno, podrían utilizar los recursos económicos mejor o tendrán más disponibilidad los municipios para hacer otro tipo de tratamientos. Y de cómo estas fases están relacionadas, cómo alguna es mayor y otra es menor. Don Freddy, con todo lo que usted nos ha explicado, además de las condiciones del clima, que eso es muy interesante, y de las condiciones económicas o topográficas, ¿qué otra más puede incidir en esa cadena, que esa cadena sea un poco más amplia o que el proceso sea un poco más expedito? ¿Qué otro elemento podemos considerar para los procesos finales de recolección y disposición final? Visión de planificación. Para mí ese es un punto fundamental en esto. La visión de planificación del territorio. Digamos, el manejar un sistema de gestión integrada de residuos sólidos es algo que es una responsabilidad
es algo que es fundamental, no se puede dejar de hacer porque implica afectación a la salud, ¿verdad? Entonces se tiene que dar, pero de cierta forma, eventualmente eso en nuestra normativa está principalmente ligado a responsabilidad del municipio. Y los municipios pues tienen un gran abanico de tamaños y capacidades. Entonces, realmente la visión de planificación es importante tenerla acá porque eventualmente a través de la unión de varios municipios se tenga un volumen adecuado que permita la visualización o permita que exista el sistema de gestión integrada de residuos de una forma más sostenida en el tiempo y con recursos suficientes. Nadie quiere tener un relleno sanitario a la par de la casa. Nadie quiere la basura en la casa, cerca. Y nadie quiere tener la basura de otros sitios cerca. ¿Cómo se hace para poder identificar sitios idóneos? Con visión de planificación. Primero se tiene que buscar el sitio con las características adecuadas en términos ambientales, en términos sociales, en términos políticos. Digo políticos, me refiero a la distribución política para poder efectivamente ubicarlo ahí. Una vez, pero eso eventualmente una municipalidad tal vez no lo puede hacer porque lo que tiene como competencia es manejar su territorio. Pero si se hace una visión integrada, se logran identificar zonas que pueden ser útiles para todos, para un grupo de municipios que por la ubicación no genera los impactos porque tiene una distancia lo suficientemente importante para que no genere los impactos que un relleno sanitario genera, por más bien manejado que se tenga, aplicando todas las técnicas, siempre va a haber pequeños impactos o medianos impactos en términos de emanaciones, en términos de malos olores, en términos de una serie de cuestiones, ¿verdad? Eso va a darse. Entonces, con esa visión de planificación se puede, como país o como regiones, establecer puntos que pueden ser útiles para utilizar el sistema de gestión integrada para que se interrelacionen y se utilicen sitios de disposición final. Se pueden compartir sistemas de recolección. Se pueden compartir inclusive sistemas de transformación y procesamiento. No que cada municipalidad tenga lo suyo, sino que un grupo de municipalidades lo pueda hacer. También eso implicaría pues un proceso de educación de ese grupo para que sepan cómo está montado su sistema de gestión integrado de residuos sólidos, para que todos, pues, como dije al principio, es uno el que decide cómo es que maneja el residuo. Si todos estamos educados, familiarizados y entendiendo cómo es que se maneja esto, pues a nivel de planificación podemos ubicar las mejores zonas para este tipo de actividades. Quédese con nosotros y tome nota de esos consejos que le pueden ayudar a hacer un mejor manejo de los residuos en su casa y evitar malos olores, plagas y otras situaciones. Jornadas técnicas. La realidad de las problemáticas nacionales explicada y analizada por expertos. Organiza el CEFIA y sus colegios miembros en alianza estratégica con el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica, COLPE. Les invitamos a seguir el detalle de cada jornada por las redes sociales del CEFIA y el COLPE. Don Freddy, en Costa Rica, ahora recientemente, en la actualidad, ¿verdad? Creo que usted decía muy bien los botaderos, que son cosas diferentes, y tal vez si echamos un poco para atrás en la memoria, lamentablemente alguien recordará que había un botadero cerca de su comunidad, en su casa, lo vio no solamente en la GAM, sino también fuera de la GAM, la mala práctica de
cuando alguien veía una peña o un lote baldío, pum, van y tiran la basura ahí, que lamentablemente todavía se hace peor todavía. Y las consecuencias las tenemos aquí 20 años después, 10 años después, ¿verdad? Incluidas las inundaciones y otras situaciones que se derivan de eso. Pero en Costa Rica en la actualidad, don Freddy, el sitio final de la basura, ahora en este ciclo que usted nos explicaba, es el relleno sanitario. No existe en nuestro país todavía formalmente otros sitios u otras formas como la que usted explicaba de incineración. ¿Esta es la única que tenemos? Vamos a ver, como punto final de evacuación, el relleno sanitario es lo que tenemos. En la mayoría de los países, inclusive desarrollados, el concepto de cero residuos es sumamente complejo de poder llegar a darse. Todo lo que expliqué anteriormente con respecto a los esquemas de procesamiento lo que hacen es reducir volumen o reducir peso para que la cantidad de materia que llegue al relleno sanitario sea la mínima posible. Pero siempre vamos a tener un material de cola, ¿verdad? Un material de disposición. Idealmente, pues podríamos pensar en economías circulares que nos permitan siempre reintroducir todas las materias a los nuevos procesos productivos. Pero eso es, pues en términos prácticos, es sumamente difícil de lograr. Entonces, nuevamente, pues sí, en Costa Rica lo que tenemos es rellenos sanitarios y desgraciadamente también tenemos otros sitios clandestinos de disposición. Tengamos presente que en nuestro país lo que se dispone en residuos sólidos, en rellenos sanitarios, corresponde alrededor de un 55% de todo lo que se genera, lo que implica que el resto pues se dispone de una forma inapropiada. Solamente para hacer una pequeña aclaración con respecto a lo que es el botadero y el relleno sanitario. El botadero no tiene impermeabilización, lo que implica que toda esa materia que se acomoda ahí con las lluvias o con el simple proceso de descomposición genera un lixiviado y no hay ninguna barrera que impida que eso vaya a llegar al subsuelo y a fuentes de agua subterránea, por ejemplo. También el botadero no tiene un manejo. Simple y sencillamente se dispone ahí la basura, ahí sí es basura, y no hay cobertura, no hay material de cobertura que se le ponga encima, lo cual implica que está la intemperie, que cuando llueve genera más lixiviado, lo cual implica que hayan vectores ambientales de una manera muchísimo más intensa, moscas, aves, roedores, ¿verdad? Todo tipo de plagas. ¿Verdad? Por supuesto. Implica que hay quema abierta. Y eso tiene una gran particularidad de que hay que prestar atención. Nuestro residuo con el tiempo ha cambiado, nuestra conformación de residuo ha cambiado por nuestras prácticas. Y si bien es cierto, hacemos separación y evitamos, promovemos recuperar plásticos, cuando tenemos un botadero a cielo abierto siempre hay plástico. Cuando usted quema plástico genera una cuestión que se llama dioxina. La dioxina es un componente que es cancerígeno. La gente que quema llantas, ahí mismo también, eso es cancerígeno. Sin duda, eso está comprobado. Por el contrario, el relleno sanitario tiene prácticas de cobertura diarias que impiden o cortan el ciclo de reproducción de la mosca. La mosca tiene un ciclo de reproducción de alrededor de 36 horas, que puede ser menor, con más incidencia solar y con más humedad. Ergo, en nuestro país puede que sea más corto, ¿verdad? Pero la cobertura tiene ese objetivo, cubrirlo para cortar ese ciclo de generación de vectores. En un botadero eso no existe. No hay, digamos, ningún tipo de infraestructura de soporte para aquellos camiones que lleguen a descargar ahí. Entonces, todos esos lixiviados pues se van en las llantas de los vehículos y van corriendo por la calle. No hay ningún tipo ni de seguridad, don Freddy, en ningún sentido. Don Freddy, yo creo que es un tema muy interesante y lo hemos abordado en un tema muy específico y se nos ha quedado algo todavía que conversar. Lo vamos a invitar para más programas porque
conocer este sistema nos permite un poco también tener una nueva cultura, reeducarnos, que yo creo que eso es muy valioso en diferentes programas que hemos conversado aquí, pero además que podamos tocar otros temas, residuos sólidos, pero también de los residuos orgánicos, que también tienen un proceso específico, o todos aquellos que están en casa. Y ni qué decir que no hemos hablado de, afortunadamente, la buena ingeniería y la ingeniería, cómo ha permitido que otros procesos de otros desechos pues tengan un resultado final que es satisfactorio y que nos mantiene a todos en buena salud. Don Freddy, nos queda un minutito ya para terminar y yo quisiera aprovechar que en este minuto usted me le dé a la gente en casa algunas recomendaciones o aspectos que usted cree que son vitales, que desde casa, desde ese manejo que hacemos nosotros, podamos reducir todos estos impactos y ser más eficientes para nuestro bienestar inmediato y desde luego para el bienestar de la comunidad. Bueno, primero que todo hay que promover la separación, pero la separación no es simplemente llegar y separar el plástico o llegar y separar el cartón de Tetra Brick. El concepto de separación implica que yo lo tengo que limpiar, yo lo tengo que lavar, lo tengo que enjuagar, lo tengo que dejar secando. Y eso permite que el uso que se le dé posteriormente o el proceso propiamente de reutilización sea más simple. Pero para mí, en mi casa, no me va a generar olores, no me va a generar problemas. Primer punto. La materia orgánica, los restos de comida, y no precisamente comida cocinada, sino que cuando la estoy preparando, en algunas ocasiones es prudente captarlo y congelarlo. Y cuando voy a sacar mis residuos, ahí es donde lo coloco, no antes. Eso también permite que no me genere a mí vectores ambientales, ¿verdad? Eso es importante. La otra cuestión importante que hay que tener presente es procurar hasta donde sea posible sacar los residuos el día en que pasa el camión recolector, no la noche antes, el día, en el momento, porque eso ya indiqué que genera vectores, genera incomodidades para todos. Recordar que, bueno, si nosotros no tenemos la suerte de que el municipio en donde estamos no tiene procesos de recolección de material valorizable, conocer y ubicar en nuestros lugares donde hay sitios de acopio para nosotros poder ir y dejarlo. No permitir que porque no nos dan el servicio no hagamos el trabajo de separación. Bueno, son consejos muy valiosos, don Freddy, que de verdad podemos hacer. Yo creo que aquí hoy en casa que se queden con, por favor, no saquen la basura antes, que yo creo que es una mala práctica y que lamentablemente en nuestras comunidades la vemos la noche antes y nos quedamos a veces de los animalitos, que un perrito pasó, que un gatito pasó y en realidad los animalitos no tienen la responsabilidad de eso, sino que nosotros. Ahí está el cambio y que se lo enseñemos a los más chiquititos de la casa. Don Freddy, muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes también por habernos acompañado un sábado más en Sinergia CFIA. Nuestra cita es dentro de 8 días.